Sean todos ustedes bienvenidos a este primer acto, digamos, después de la inauguración del curso. Empezamos el ciclo de conferencias y ninguna mejor que la de nuestro compañero académico y buen amigo José Manuel Revuelta Soba, que nos va a hablar en esta ocasión del infarto de miocardio, dando buenas noticias, según me ha dicho. Pues tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, que va a ser hoy el encargado de leer el acta. Hola, Benia. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el pasado 31 de marzo de 2024 y recogida en el acta de número 400, se acordó incluir en el programa de actos de la presente sesión de curso 2024-2025 la conferencia titulada Nuevas tecnologías se enfrentan al infarto de miocardio, a cargo del ilustrísimo señor profesor doctor don José Manuel Revuelta Soba. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que esta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso. Pero el profesor Revuelta es el académico correspondiente estrella en esta casa y uno de los ciudadanos ilustres más importantes de San Fernando. Por todo ello, nos ponemos en su lugar y habrá personas que no conozcan algunos aspectos muy relevantes de su currículum. Un currículum vitae que es francamente despampanante. Catedrático en cirugía, profesor emérito de la Universidad de Cantabria, de donde ha sido vicerrector durante 11 años, jefe de servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario Valdecilla durante 25 años, director del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, fundador de la Unidad de Ingeniería Biomédica y de Materiales de la Universidad de Cantabria, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, presidente de la Sociedad Internacional de Cardiocirujanos, presidente de la Comisión Nacional de Educación durante 22 años, editor jefe del Centro de Tecnología Valvular de Cirugía Cardiotorácica, miembro de 21 sociedades médicas internacionales y del Comité de Editoriales de Publicaciones Científicas, miembro de la Comisión del Gobierno de España, en la que se acredita de forma nacional en el Ministerio de Educación y del Comité Evaluador del Fondo de Investigaciones Sanitarias y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del propio Ministerio de Educación, y con una producción científica extraordinaria. Destacamos 68 artículos publicados en la prensa, ha dirigido 25 tesis doctorales, todas calificadas con sobresaliente cum laude, 432 conferencias en instituciones nacionales y extranjeras, 335 ponencias en congresos nacionales e internacionales, 345 publicaciones en revistas científicas y libros nacionales e internacionales, y en San Fernando, pues el profesor Revuelta da nombre a una avenida en nuestra ciudad. Fue premio Almenara en 1999, premio Joan Dalos en el 2004 de investigación, premio Identidad Isleña en Fitur 2008 en Madrid, premio profesor Revuelta de la Sociedad Española de Medicina, Medicina Cardiovascular, a la mejor ponencia en el Congreso Nacional que se celebró en Madrid. Y el profesor Revuelta pues, ha desarrollado su actividad profesional durante todos estos años en hospitales del territorio nacional, en Houston, en Nueva York. Cuenta con 6 patentes y una aportación original de gran magnitud publicada en distintas revistas nacionales e internacionales. Es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, académico de número de la de Cantabria, correspondiente
de la de Murcia y también de nuestra Real Academia de San Romualdo desde el 15 de octubre de 1999, con la que siempre está dispuesto a colaborar haciendo un hueco en su apretada agenda. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra, muchas gracias, señor Robato. Tiene la palabra don José Manuel Revuelta Soba para pronunciar su conferencia. Señor presidente, autoridades civiles, autoridades militares, miembros de la Junta Directiva de nuestra academia, señoras académicas, señores académicos, señoras, señores, familiares, yo diría que amigos todos, porque nada más que veo cara de amigos. Y son más amigos aún en una tarde desapacible que hayan llenado este hermoso auditorio. Gracias, muchas gracias. Con la venia, señor presidente, y siguiendo el mandato, que dé buenas noticias, no me queda otra que dar buenas noticias. Venir a mi tierra siempre ha sido tremendamente agradable. Ahora es necesario. Hace unos años que a medida que voy envejeciendo noto la verdadera necesidad biológica, digamos, de venir no solamente por mi entrañable familia, sino por muchos amigos, pero también para recorrer las calles. Yo nací en esta licencia, nací en la calle Pérez Galdós, esquina a la calle Velázquez, y ahí algún ilustre académico, de hecho el que me ha presentado, pues está su casa allí y yo jugaba allí de niño y paseaba de joven y bueno, pasear por mi tierra es realmente una necesidad. Así que la Real Academia, la amabilidad que tienen cada año, yo creo que ya con mi edad ya no sé si voy a poder muchos años, pero realmente es una alegría cuando me llaman y me dicen que si esta fecha te viene bien. Entonces yo creo que bien. De hecho, esta Valdecilla remodelada, los pabellones antiguos del siglo pasado, de principios del siglo pasado, están detrás, que siguen funcionando. Es un edificio hermoso, bonito, que es muy bien hecho, muy dinámico, tiene otro Valdecilla subterráneo, porque allí llueve lo que hemos visto estos días, pero allí prácticamente siempre, con lo cual tenemos que ir por los pasillos de abajo. Y tenemos la suerte de que estamos en el 50 aniversario de la creación de nuestro servicio. Yo en aquella época no estaba allí de jefe, estaba de hecho un ilustre cirujano que venía de Cambridge y luego en Pamplona, y realmente él dinamizó el servicio, le dio un carácter, yo diría que inglés, que ha sido muy provechoso. Yo me incorporé más tarde y, eso sí, participé y empecé con los trasplantes cardíacos. Ahora llevamos 40 años del programa de trasplante. O sea que he estado ubicado en una ciudad, en una región, en unas instituciones que me han dado mucho, o sea, a las que debo mucho, porque a veces la proyección de uno no es uno, sino el equipo, el medio, las ayudas que puede tener externas, aunque algunos se llevan luego todos los premios, pero en mi caso yo creo que ha sido una gran ayuda de la institución y mis compañeros de trabajo, tanto en la universidad como en el hospital. Yo tuve el privilegio de estar, como se ha dicho, 11 años de vicerrector y pude, desde la parte de gestión, influir sin dejar los quirófanos, porque yo dije que yo actuaba de vicerrector, pero nunca he dejado el quirófano de cardiovascular. Así que esto me ha servido para, de alguna forma, proyectar mis ideas
en la propia institución en lo que respecta a mi área de conocimiento. Claro, un día, no como el de hoy, pero cualquier día que le hablen a uno del infarto, es decir, ir allí a sufrir una hora, yo a mis amigos procuro no hacerlo sufrir, sino todo lo contrario. Soy convencido de que los amigos, siempre lo predico, tienen que ser amigos alegres, porque eso ayuda mucho al corazón. Y eso está demostrado científicamente, siempre que tengo oportunidad lo digo. Los amigos hay que buscarlos, si se puede, alegres, y si no, hacerlos alegres. Pero claro, este mandato del presidente, dar buenas noticias, se me ocurrió también a mí. Entonces me acordé que hacía muy poquito había leído un libro que me impactó mucho, que es este, ¿Cuándo? O sea, este es un gran escritor, además divulgador científico, y él, el título lo dice todo, es ¿Cuándo? Los secretos científicos del momento perfecto. ¿Cuándo digo yo las buenas noticias y cuándo digo las malas? Eso todo el mundo sabe que normalmente el 80% de las personas, si te dicen te digo la buena o te digo la mala, el 80% dicen dime la mala y luego ya acabaremos con la buena. Pero claro, el infarto de miocardio es un problema, porque claro, es una enfermedad, la enfermedad coronaria, la cardiopatía más frecuente que hay, es una amenaza mundial. Claro, venir aquí a dar buenas noticias de una amenaza mundial, pero bueno, a ver cómo lo hacemos. Pero yo les prometo que lo voy a intentar. Vamos a ver, ¿qué ocurre con esta amenaza mundial? Pues esto, que 1 de cada 3 muere del corazón. Y dice, hombre, al final se te para el corazón a todo el mundo. Es verdad. Pero no, la causa, el por qué te has muerto, 1 de cada 3 nos morimos del corazón. Y como se está poniendo la cosa, tampoco a veces es no es mala forma de morir, porque nacemos condenados a muerte, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero morir de otras causas, sufriendo, normalmente del corazón, me fui a dormir y bueno, y ya estoy disfrutando de otros paraísos. Entonces, lo que está claro es que por año 18,5 millones de personas se mueren del corazón. 18,5 millones de personas, con el 50.850 muertes diarias. Claro, el Our Wearing Data es una fuente muy solvente de datos que lo analizan muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Vamos a ver. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Las últimas estadísticas. La última estadística demuestra que hay 2 millones de pacientes por año nuevos y que casi más de la mitad del presupuesto sanitario se lo lleva las enfermedades cardiovasculares. 25% de pérdida de productividad en la Unión Europea. Estos son los datos de la Unión Europea recientes. Y el infarto en España, la estadística se hace bien, porque la Sociedad Española de Cardiología lo hace bien y lo tiene bien registrado de todas las unidades coronarias y demás. Y sabemos que hay 100.000 pacientes por año nuevos de infarto de miocardio y 13.500 muertes por año del infarto de miocardio. O sea, algo habrá que hacer para mejorar esta situación. Algo habrá que hacer. Pues una buena noticia, para que no me digan que todo lo que a ver cómo lo hago, presidente. Buena noticia. Entonces, en 15 años se ha reducido la mortalidad 41%. En 15 años. Es impresionante, ¿no? A mí me parece alucinante, porque te puedes ver un 3%, un 5%, no, 41%. Datos fidedignos. Y entonces, ¿esto qué ha significado? Bueno, pues que los científicos, los médicos de familia han logrado, al correr y mandarlo rápidamente al paciente a una unidad coronaria, a un hospital terciario, 90.500 muertes se han salvado. Quiero decir, si la cifra siguiera 22.028 cada año sin haber modificado nada, no se hubiesen salvado
Pues ni más ni menos que 90.500 personas. Una auténtica cifra récord. Pero claro, ¿a qué se debe este importante descenso de mortalidad? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues los avances de la ciencia, y de esto vamos a hablar hoy. ¿Por qué hemos salvado a tanta gente? Y se están salvando más, y se salvarán más. Bueno, hay un hecho que lo sabemos todos, y los científicos, médicos, lo conocemos bien, que los avances no son lineales, no es decir, bueno, hoy, mañana mejor y pasado mejor, no. Hay veces que los problemas siguen décadas, años y años, y no se resuelven. Yo lo he vivido en mi especialidad, y aquí hay un ilustre cirujano cardiovascular, catedrático de cirugía en Valencia, muy afincado aquí en la isla, que es el profesor Ordóñez, que le agradezco muchísimo, que ha venido acompañado de su esposa Ana. Para mí es una alegría que esté aquí. Bueno, pues él sabe, como yo, que a veces estamos 10 años, 15 años sin avances, y nosotros sufriendo. A ver, ¿y de dónde vienen los avances? No vienen de los médicos casi nunca. Vienen de los ingenieros, de los físicos, de los matemáticos, de gente que están trabajando en materiales, en nuevos dispositivos, en crear un corazón artificial, en hacer un marcapasos chiquitito. O sea, quiero decir, y son señores que no se hablan de ellos muchas veces, y son los que están haciendo que vivamos más nosotros. O sea que se producen, por supuesto, los médicos hacemos muchos ensayos clínicos, siempre probando cuáles son los que viven, por qué unos se mueren, otros no. Incorporación de nuevas tecnologías, ideas brillantes. Siempre, de vez en cuando sale alguien con una idea genial, y esto lo hemos vivido en la historia, y de que de pronto llevamos siglos y siglos y hay alguien que afortunadamente te da una idea que salva miles y miles de personas. Pero además de eso, soluciones audaces. A veces hay aparatos que se están utilizando, y yo esto lo he vivido, para ver los puentes colgantes y tal, y de pronto a un médico se le ocurre, oye, esto se podría aplicar, ¿no se podría aplicar en la medicina esto? Los ingenieros están por su lado, los médicos están por otro, cada uno caminamos por un pasillo diferente, sin interconexión, y cuando por casualidad este médico y este ingeniero son amigos, pues esto igual se podría aplicar. Soluciones audaces. Bueno, el Everest. Todo el mundo quiere, mucha gente quiere, alcanzar la cúspide del Everest. Esto es un gran desafío que requiere conocimiento profundo del medio. Nadie se le va a ocurrir tratar de subir el Everest si no realmente conoce bien lo que hay, tener capacidad técnica para hacerlo, tener un equipo apropiado, si no, mal asunto, no va a llegar uno muy lejos, y luego una convicción fuerte para lograrlo. Sí, tenemos que ir a por ello. Bueno, pues el infarto de miocardio, que se está, como decimos, está mejorando y los avances son muy importantes, es un gran desafío global. Eso es porque es la primera causa de muerte. Entonces, esto que parece que todo el mundo sabemos que es un infarto de miocardio, llevan ya 4 reuniones expertos, cardiólogos e investigadores importantes a nivel internacional de diferentes sociedades que están ahí abajo y tal, reuniéndose para definir qué es un infarto de miocardio y cuándo se le puede catalogar de infarto de miocardio. Entonces, esto, como vemos aquí, en la 4ª definición universal del infarto de miocardio que se hizo en el 18, dicen que el término infarto agudo de miocardio se debe usar cuando existe un daño miocárdico agudo, con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda detectado por unos biomarcadores que son unos análisis que se le hace en la sangre donde se ve un detector. Y no es una cosa rara, no, es que lo que se detecta en la sangre es que hay unas células o un material muerto que indica que hay una parte del corazón que está siendo dañado y esto es un marcador,
Bueno, hace poco, hace unos meses, se ha visto una cosa que sabíamos, que no todos los infartos de miocardio son lo mismo. Dice que yo he tenido un infarto y lo ve uno y dice, bueno, tú habrás tenido un infarto, pero tu corazón está, espero que el mío también esté igual de bueno que el tuyo, y ha tenido un infarto. Pero resulta que ese infarto no tiene nada que ver con el otro infarto o con el otro tal. No tiene nada que ver. Los infartos son diferentes. Y los expertos pues ponen una tabla que no vamos a entrar aquí a describir, pero sí que hay estadios diferentes. O sea, uno es que quedan curados completamente, sin problema, y otros, desgraciadamente, no. Entonces, por eso las lesiones son diferentes, son, bueno, aspectos que tenemos aquí. Los cardiomiocitos son las células realmente del corazón. Unos están dañados, otros no están dañados, otros pueden ser ligeramente dañados y arreglarse también. Por eso el medio hay que conocerlo bien, hay que conocer y tener una calidad de metodología que nos informe que aquello es o no es, que eso está allí o no está, que esta es la lesión culpable, esta es la coronaria culpable, aunque tenga muchas lesiones, esta es lo culpable del infarto. Por ejemplo, aquí vemos que la culpable del infarto es la arteria que se llama descendente anterior, que es esta de aquí, que nace una al lado, y ahí está el problema, ahí está la lesión. Queda muy poquito espacio por donde la sangre va pasando para dar riego a todo esto, claro, que no tiene riego ya y por tanto está habiendo un problema serio en el miocardio en ese sitio específicamente. Claro, todos conocemos, si nos pregunta cualquiera, decir, ¿qué es un infarto? Hombre, la coronaria se va ensuciando de todo el mundo enseguida con el colesterol, toda la culpa del mundo, todo el problema que ha pasado es del colesterol. Hace unos años nadie sabía lo que era el colesterol, pero ahora todo el colesterol, que una grasa que se va acumulando en las arterias y al final va tapando la luz, la tapa tanto que al final no llega sangre. Es verdad, pero vamos a ver si eso es el infarto. Vamos a ver si eso es el infarto. Vamos a ver. Uno puede tener la arteria, esto fíjense que es 2 milímetros de grosor, que la vemos muy grande, 2 milímetros. Todo esto que tenemos aquí, bueno, yo no sé si esto sale o no, pero es igual. Todo lo que se ve, la luz de la arteria que está ahí, cuando se cierra mucho, tiene que pasar el 70% obstruido para que tengamos angina de pecho. Si no, puede tener uno, se le va ensuciando esto y tal. ¿Y esto qué pasa? ¿Que estamos condenados a un infarto si tenemos esto que se va tapando? No, no necesariamente. Vamos a ver. Uno tiene que conocer el medio, uno tiene que, al subir el Everest, saber dónde está pisando. Si no, uno no llega. Entonces hay que conocer el medio. Y sabemos ahora que el endotelio las arterias tienen una capita de células alrededor muy suave para que la sangre vaya muy bien por allí, lubrificada y fenomenal, y tiene una capita. Hasta hace poco tiempo creíamos que esa capita era una célula como el tapizado del suelo, como el parqué este de aquí, muy bien, para que podamos ir sin obstáculo. Ahora sabemos que el endotelio es un órgano, como puede ser un riñón, un órgano productor de materia importante para todo, para el tono del vaso, para que se abra o no se abra, para la inflamación del vaso, para la sangre que funciona o no. Si la sangre necesita que le suban un poco la presión, ahí hay sustancias que van saliendo, moléculas que van saliendo y van haciendo que realmente nosotros estemos vivos. O sea que el endotelio es muy importante. Cuando el endotelio tiene una disfunción que llamamos, para entendernos, cuando empieza a tener algún problemilla ese órgano, como si fuera un riñón, entonces hay determinadas sustancias que no se producen, o que se producen poca cantidad y tal. Y entonces inmediatamente, cuando esta disfunción ocurre, se ponen en marcha células. Una célula, los monocitos, otras que son los fibroblastos, en definitiva, que responde el organismo
para tratar de arreglar ese problema. Bueno, ¿y cómo es esto? Pues hay uno que se llama monocito. Ahí están por microscopía electrónica, se ven perfectamente. Los monocitos son unas células del sistema inmunitario que lo que hacen es defendernos. Hay un problema, vamos a defendernos. Y van inmediatamente los monocitos a arreglar el problema del endotelio, de lo que está ocurriendo dentro de la arteria. Hay otras que son los fibroblastos, células que empiezan a producir colágeno, a producir sustancia, a cicatrizar el daño que puede tener ese endotelio, a tapar el problema. Y lo vamos a ver, no en dibujos, sino lo vamos a ver. Y los macrófagos, que son como unos basureros, ¿no? Van quitando todas las células malas, todas las células que han muerto, todos los detritus que hay por allí, y lo van limpiando. O sea que tenemos ahí células que nos defienden, células que reparan, que reconstruyen, y células que limpian. Eso no hace tanto tiempo, pues había una cierta confusión, pero ahora se sabe que todo esto es así. Y luego, pero claro, hay un pequeño problemita. Algunas células de estas, es precisamente esta que decimos los basureros, que son los macrófagos, que son muy necesarias, porque van limpiando todo. Estas a veces se adhieren con células musculares de la pared arterial y forman una bola donde se llevan todo dentro, el colesterol, la grasa, todo lo que va encontrando, no solamente las células, sino también va acaparando todas las grasas que hay en el interior de la arteria, que puede ser la coronaria. Entonces, fíjense esa bola, lo que se ha formado ahí. Bueno, pues entonces, esta bola, que se llama células espumosas, la foam cell, estas células van cargadas. Y como van tan cargadas, algunas se van depositando en la pared y van formando un acúmulo, que esto es un poco la placa de ateroma, pero también un acúmulo de lípidos y células necróticas ahí. Pero eso no te te dará angina, y más angina, al final termina llevándote al médico, te operan y no tiene por qué tener un infarto. El infarto lo que ocurre ahí es una cosa aguda, es un volcán, y he puesto el volcán porque es que es la mejor manera de entenderlo. Esa placa de ateroma puede ser vulnerable. Cuando la placa de ateroma es vulnerable, significa que se puede romper. Mala noticia, eso sí es mala noticia, que se puede romper la placa de ateroma. Si la placa de ateroma se rompe, empieza a salir una sustancia de dentro que no es hematía ni nada, no, que es ese lípido, esas células necróticas, y la sangre inmediatamente tiene unos mecanismos de respuesta fantásticos, que es reparar. Es como si nos hacemos una herida y allí inmediatamente se pondrá rojo, pero al primero que ocurre es que se tapona. Hay que taponar. Lo mismo ocurre en nuestro interior. Estamos hablando no del exterior, sino del interior. Y en el interior de la célula, concretamente de los vasos, ocurren muchos fenómenos absolutamente que hasta no hace tanto tiempo eran desconocidos. O sea que hay un volcán, y un volcán sale magma, y de ahí salen lípidos, y inmediatamente reacciona formándose un trombo. Ahora lo vamos a ver. Mire, aquí la placa se está rompiendo. Todo esto grande es una placa. Estamos dentro de una arteria. Se está rompiendo. Y se está rompiendo, y aquí ya se ha roto, en esta de aquí, de la última, ¿no? Entonces, fíjense lo que es esto. 2 milímetros o 3, todo el grosor de la pantalla de ahí arriba. Y ahí hay una placa, y la placa, aquí tenemos el material. Es que yo creo que el puntero no me funciona. Pero es igual. Bueno, aquí, todo eso de ahí, eso que está aquí abajo, antes de la flecha, ahí, fíjese qué finito es. ¿Cuánto será de fino? Que si eso es todo 2 milímetros, la cubierta de la placa, que es esta de aquí, pues son micras, y se rompe. Y si se rompe, sale el material a la luz de la arteria e inmediatamente empieza a funcionar. Ah, sí, lo tengo aquí.
empieza a funcionar los hematíes y tal, y los obstruye. Si lo obstruye, no pasa sangre. O sea que lo que ha ocurrido es una defensa del organismo que se convierte en un problema grave. Porque estos son hematíes, aquí arriba, esto de aquí, esto es hematíes, pero aquí empiezan las plaquetas a activarse, y esa activación plaquetaria es lo que hace, es como si fuera una gasa con sangre que tapa. Y estamos hablando del interior de una arteria de 2 milímetros, milímetro y medio o menos. Fíjense aquí. Aquí se ven claramente los hematíes, todos estos hematíes y plaquetas están formando en la parte superior derecha de arriba, es como una gasa biológica que está taponando ahí. Esto está formando un tapón, como se ve aquí. Y claro, rotura de placa, obstrucción de la arteria, falta de riego, daño miocárdico. Y entonces ahí es donde tenemos que ponernos en marcha. Porque si no nos ponemos en marcha, o es reversible el daño o es irreversible ya. De ahí que sea tan importante esto. Y ahí nos viene el dolor, nos viene todas estas cosas. Y lo que yo quiero aquí señalar, que alguna vez he comentado cuando hablé de la mujer, es que los hombres y las mujeres concretamente en el corazón, hay muchas cosas que no son iguales. Entonces, por ejemplo, el hombre tiene la angina típica que conocemos, dolor aquí en el pecho, brazo izquierdo, la mandíbula, tiene sudor frío, una sensación. Pero la mujer tiene una angina que es una angina atípica. El dolor suele ser muchas veces en la espalda, entre las dos escápulas, tienen un poco como un nudo en la garganta, un nudo también en el estómago, sudoración fría también y palidez. Y normalmente el inductor más es una preocupación, un estrés emocional y no el ejercicio. Pero hay una cosa que me gustaría destacar, y esto he trabajado durante años en esto, más de una década. La mujer suele sacar sus síntomas a otras causas, no acude o retrasa la consulta al médico hasta su empeoramiento. La mujer está preocupada de sus hijos que vienen o hay que ir a recogerlo al colegio, de su marido que viene de trabajar y tal, y le tiene que dar la comida. Y los suyos no cuentan. Y muchas veces cuando se llega a casa, bueno, esto se te pasará, tómate un Nolotil o no sé qué, pero realmente está teniendo igual un infarto. No quiere decir que cuando uno tenga dolor en la espalda ya está teniendo un infarto, pero quiero decir que es un complejo grande que hay que tener en cuenta antes de minusvalorar y decir que, bueno, son achaques. Yo conozco a muchas personas, muchas mujeres que fueron etiquetadas de achaques y era otra cosa. Bueno, esto se ha demostrado claramente en estas publicaciones internacionales, la verdad de todo esto con datos estadísticos y tal. Y bueno, una serie de publicaciones que hicimos al respecto, demostrando cómo había que cuidar mucho la toma de decisiones en la mujer y en el hombre, que no son estrictamente lo mismo. Bueno, lo que sí que es importante tener en cuenta es que una vez establecido el infarto de miocardio, en pocos minutos, en una hora, puede haber daños que si no establecemos un tratamiento o tratamos de desobstruir la arteria, como sea, y hay muy buenos métodos para hacerlo, se puede llegar a que el paciente esté totalmente en buenas condiciones sin tener un daño ya perenne de su miocardio. Esto es clave. Eso, me gustaría que si algo se tienen que llevar esta tarde a casa, se lleven esta idea. El tiempo es oro, como lo es en el ictus. Una persona que tiene un problema, un ictus, hay que llevarlo inmediatamente porque va a ser clave para recuperar su obstrucción a nivel de una arteria cerebral. Pero lo mismo ocurre con las coronarias. Si vamos pronto, si lo resuelven pronto, el corazón puede quedar totalmente bien. Por tanto, el tiempo es oro. Esto es clave. Y nosotros con el tiempo, y lo hemos visto también
Hay una cosa que no se prestaba mucha atención a nivel clínico, pero los cirujanos la conocemos muy bien, que es cuando no hay sangre en el miocardio en una parte. Por ejemplo, durante una operación de corazón. Queda durante 1 hora exangüe el corazón, nosotros estamos allí trabajando y luego le damos sangre. Poco a poco, vamos calentando poco a poco hasta que se contrae. Nosotros sabemos que hay un daño que se llama de reperfusión, que es la llegada de sangre a un territorio sin sangre, produce inflamación, nos provoca una inflamación y hay que combatir la inflamación. Este trabajo está de hace pocas semanas y lo demuestra claramente cómo uno le puede incluso tratar precozmente al paciente dándole riego, pero si no trata la inflamación posterior, mal asunto. El incendio hay que combatirlo entero y, como yo siempre he dicho, hay que apagar los rescoldos. Como uno no apague eso, se puede encender otra vez. O sea que yo creo que los médicos conocemos ya bien que una vez pasado la fase aguda del infarto, hay que tratar la inflamación de ese corazón que está todavía delicado y que necesita no tener demasiada inflamación, porque entrará el paciente en insuficiencia cardíaca o tener unas arritmias graves, algunas ventriculares que son graves. Mucho se ha avanzado en esto del infarto. Por ejemplo, yo recuerdo hace 20, 30 años que nosotros teníamos unas complicaciones muy graves, algunas gravísimas, que eran 4 del infarto. 4, que era la insuficiencia mitral isquémica, que era la más corregible, porque faltaba el riego en los papilares, en los músculos que aguantan las cuerdas de la mitral, y si nosotros no volvemos a cuidar eso, hay una insuficiencia mitral, y lo menos que podíamos hacer es tenerle que cambiar rápidamente la válvula mitral para que el enfermo se salvara, aparte de haber hecho cirugía coronaria, que es grave. Pero lo que era gravísimo era cuando el infarto se rompía el tabique entre los 2 ventrículos. Comunicación interventricular. Ahí se ve aquí en esta imagen, aquí en esta de aquí, cómo esto puede dañar seriamente. Aquí se ve el músculo papilar, ¿de acuerdo? Y cómo hay que arreglarlo con cirugía. Aquí, fíjense, se ha roto el tabique entre los 2 ventrículos, el izquierdo, LV, left ventricle, y right ventricle, o sea, el ventrículo izquierdo a la derecha y al revés, y el ventrículo derecho a la izquierda. Y hay un agujero. Una parte del corazón tiene mucha presión y otra tiene muy poca, y esa llegada brusca de sangre a los pulmones no es viable. Entonces hay que operarle urgente y ponerle un parche sintético que tape ese agujero. Pero claro, el infarto de miocardio en fase aguda es coser allí, es como yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis estudiantes, es coser mantequilla. Es como poner un parche en un taco de mantequilla y cosemos allí. Luego se hace así y aquello está suelto. Es que lo mismo ocurre con un infarto de miocardio donde está todo frágil. Entonces, la única manera a veces de solucionar el problema, grave problema, es poniendo pegamento, y utilizamos un pegamento que se llama BioGlue, y con eso pegamos allí y esperamos hasta que esté bien seco y luego tiene que funcionar y no tiene que desprenderse. Esto es gravísimo, era gravísima la intervención. ¿Y cómo no? El aneurisma, o sea, que se ha dañado la pared y es como un globo, o sea, como si uno apretara un globo y sale una... Y esto se arreglaba también. Y cómo no, esto que era prácticamente mortal, que era la rotura del ventrículo, la pared libre que llamamos nosotros del ventrículo. Yo he tenido que operar pacientes en intensivo, abrirle allí, porque es que no daba tiempo a llevarlo a quirófano. Es un boquete en el corazón, que era donde estaba el infarto, sale sangre a gran presión. Esto ha prácticamente desaparecido. O sea,
que es una gran noticia. O sea, la gran noticia es que las 4 complicaciones del infarto, quitando un poco la de la insuficiencia mitral, el resto han desaparecido del mapa. Y luego también para subir necesitamos una capacidad técnica. Tenemos que tener una buena estructura técnica. Tenemos que estar bien dotados los hospitales para poderlo hacer. Afortunadamente aquí en Cádiz lo tenemos bien. Entonces, por supuesto, el conocimiento científico y todos estos avances han cambiado la historia natural, como hemos visto antes. O sea, esas complicaciones graves que teníamos ya no las tenemos. Esto mataba a muchos pacientes, esas complicaciones. Ahora ya no. O sea, la ciencia ha progresado mucho para evitar esa altísima mortalidad que tenía. Y, como no, la convergencia de nuevas tecnologías, la biotecnología, las telecomunicaciones, la robótica y la inteligencia artificial que vamos a ir viendo. Hay nuevas modalidades para hacer el diagnóstico y el tiempo es oro. Vamos a trabajar en el tiempo es oro. O sea, en el diagnóstico se hace rápido nada más llegar el paciente al hospital y que se haga con estas cosas. Unos biomarcadores, ahora se está empleando la protonina, la troponina cardíaca, pero también hemos visto que sumándola con una que se llama proteína cardíaca de ácido graso tiene una altísima sensibilidad. Sabe exactamente qué enfermo tiene en ese momento y en qué fase más o menos está de su infarto de miocardio. También se están viendo los genes implicados, puede haber una genética. Hay familias que dicen, bueno, ya mi abuelo y mi padre y tal. Bueno, pues ahí se está descubriendo que hay una serie de genes que pueden tener algunas personas que le predispone de alguna manera al infarto de miocardio y hay para ello unos marcadores genéticos también que se están utilizando. O sea, se está trabajando en la genética del infarto. Y luego la farmacología, fármacos diana, que no le sirve a todo el mundo. No es un medicamento que para todos, sino decir qué paciente le viene bien este medicamento y cuál no. Todo eso se ha avanzado y se está avanzando muchísimo en todo el mundo y desde luego en España. Y hay unas técnicas de imagen increíbles, que hace pocos años no existían, ninguna. O había alguna, el eco, pero ahora vamos a hablar con imágenes de todo lo que tenemos, este armamentario instrumental de gran valor. Por ejemplo, el eco 3D nos da una información tremenda sobre las coronarias sin tenerle que hacer cateterismo. O el angiotac, que nos dicen la anatomía de las arterias coronarias, las lesiones, qué lesión ha dado el infarto. Es impresionante, ¿no? Hay unas imágenes alucinantes. Y esto es gracias, cómo no, a la ingeniería biomédica. La resonancia magnética, eso que aparato que no nos gusta meternos ahí dentro, allí, ¿no? Bueno, pues todo esto nos da la función, cómo contrae, qué daño ha hecho, qué daño no ha hecho. Y yo llevo como 10 años trabajando mucho en lo que se llama la OCT, en la tomografía de coherencia óptica. He trabajado en pared de aorta, en la mitral, sigo trabajando todavía con los ingenieros de materiales y esto actúa por la luz, por el láser. Se ve perfectamente estas imágenes por la birrefringencia. La luz, cuando pasa por determinados materiales, tiene diferentes birrefringencias. Y ahí entra, eso está, las coronarias, todo esto es... perdón. Se ve por dentro la coronaria y cómo están las placas de ateroma, aquí, allí, todo eso. Aquí, fíjense, este paciente tiene un stent puesto. Fíjense, vemos las puntitas metálicas del stent con las flechas. O sea que se ha quedado la arteria magníficamente abierta con un stent y nosotros podemos, mediante el láser, ver dentro de la arteria cómo está con la OCT. O sea, el OCT, que ya le llamamos OCT, pero es del inglés, es esto, Optical Coherent Tomography. Entonces, fíjense aquí, qué maravilla. Y además con el IBUS, que es
ultrasonido intravascular que da unas imágenes prácticamente semejantes, una por sonidos y otra por luz. Y la tomografía de emisión de positrones, el PET scan que se llama, eso da una información increíble. Los positrones, ustedes seguramente lo sabrán, pero es un corpúsculo, no es un corpúsculo, realmente es un elemento de la tabla de los elementos más... es como esa es la antimateria. O sea, tenemos el electrón, que es negativo, y el positrón, que es positivo. Tienen los dos la misma masa y el mismo spin, pero sin embargo eléctricamente están cargados uno de una cosa y otra. Bueno, este aparato emite antimateria, y esta antimateria capta donde hay azúcar, donde hay glucosa. Por ejemplo, por eso es tan bueno para el cáncer, porque en el cáncer lo primero que hace es consumir mucha glucosa, mucho azúcar del cuerpo, y los positrones se van donde hay azúcar. Y lo mismo ocurre cuando hay un infarto. Ahí es una zona que se está produciendo mucha lucha y hace falta energía, y la energía más inmediata que tenemos en el cuerpo es la glucosa. Entonces, este aparato, emisor de positrones, como partícula elemental que es, da unas posibilidades tremendas. Carísimo, es un aparato carísimo. Nosotros tenemos uno porque el Banco de Santander lo ha comprado, pero es un aparato tremendamente caro. Y también flujo fraccional de reserva, otro método muy bueno que te dice exactamente cómo está la reserva que queda en ese miocardio en consonancia a cómo están las cosas, ¿no? A cómo está la obstrucción. Esto se está viendo mucho y todo esto es bastante reciente. Bueno, ya por fin, ¿qué tenemos que tener? Un equipo, un buen equipo adecuado, que funcione bien. Ese equipo es elemental. O sea, a medida que vamos construyendo este tipo de cosas, vamos a reducir inmediatamente la mortalidad. Es que hay una relación directa. Entonces, de ahí que tener unas buenas técnicas transcatéter. Aquí en Cádiz tenemos unos cardiólogos magníficos que pueden resolver esto muy bien. La cirugía coronaria mini-invasiva, incluso la robótica. Esto es, pues estas placas, antes de que ocurra un infarto, se pueden resolver perfectamente con los stent. Ya saben ustedes, los stent, pequeños alambritos, claro, es un tubito y tiene 1,5 milímetros, 2 milímetros, que expande la arteria y te permite el paso de sangre a través de esta estructura metálica. Aquí se ve claramente como tenemos aquí esta obstrucción importante, bifurcada. Y las bifurcadas son difíciles de resolver. Tienen que ser manos expertas que lo hagan bien. Aquí tienen que le han puesto stent para bifurcación. Y fíjense lo que han resuelto, sin cirugía, sin nada. Uno se va al día siguiente o a los 2 días a casa, perfecto. Esto es un avance muy grande. Estos stent está hecho de platino, iridio, y tiene una estructura hecha por láser, realmente, porque son muy finitos, y tiene una posibilidad tremenda de no taparse, ¿no? De no obstruirse. Aquí se ve. Pero hay una cosa que algunos stent de estos se está viendo, la mayoría de la primera generación, que va produciendo una reacción en el interior de la arteria y crean lo que nosotros llamamos neoíntima, o sea, como una carne crecida, para que nos entendamos. O sea, alrededor del metálico es un cuerpo extraño, y como el cuerpo extraño, inmediatamente reacciona el cuerpo creando ahí una fibrosis, unos elementos que va poquito a poco tapando la arteria. Para evitar esto, también se ha trabajado. Y entonces se crean los stent recubierto antiproliferativo. O sea, es una sustancia con la que se impregna el stent con biolimus, everolimus, etcétera, etcétera, que es un antiproliferante. Evitar que la carne crecida, crezca, bueno, perdónenme la palabra de carne crecida, pero es esa neoíntima, para no meter nombres técnicos.
Y ahora se están trabajando en los stent bioabsorbibles, que se llama. O sea, que realmente crean, una vez que han aumentado la arteria, la dejan abierta, poquito a poco se va disolviendo y ya deja la arteria completamente abierta. Y lo último, esto ha salido hace 10 días. 10 días que yo dije, esto lo tengo que llevar porque es muy interesante. Aparte de la aterectomía rotacional, que es un rotador que va limpiando todo y un aparato que lo va absorbiendo, y es como un rotador que te quita toda la placa esa. Y ahora lo que han hecho es sumar, unos japoneses sumar la aterectomía rotacional con la litotripsia coronaria, lo mismo que de la litotripsia que se utiliza para las piedras del riñón y todo eso. La litotripsia, lo han sumado la aterectomía rotacional con la litotripsia con unos resultados increíbles. Y entonces esto está publicado en el European Heart Journal hace unos días. Y dijo yo, lo tengo que llevar porque fíjense cómo lo va limpiando y cómo va dejando la luz. Impresionante, impresionante. Y se ven las arterias que estaban muy tapadas aquí con la flecha y cómo al final las deja completamente limpias por dentro. Aquí estaba tapada la zona del infarto. Fíjense que aquí no hay vasos aquí abajo, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Y fíjense cómo lo ha resuelto maravillosamente bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo nuestro, profesor Ordóñez, lo nuestro, la cirugía. ¿Qué ha hecho progresar la cirugía? Para mi modo de ver, 3 cosas. Tener estas arterias maravillosas, tener unas buenas lupas para que lo que tiene 1 milímetro te parezca que es lo de este vaso y tú lo puedas ver para coser, porque uno tiene que coser allí en un vaso de 1,5 milímetros, coser otro aquí y que eso después no sangre, ¿no? Y las suturas finísimas, que muchas ni se ven realmente a simple vista. Necesitas tener unas lupas y tal. Para mí esto es importante. Entonces, me van a permitir, para así se animan y lo ven, en nuestro fantástico Museo Naval de San Fernando, aquí está su director, que me honra con su presencia. Hay una colección de 106, me parece, 106 diferentes instrumental, válvulas, marcapasos, desfibriladores, tal, y hay unas lupas también en una exposición en el Museo Naval que se puede visitar. Y ahí hay un poco todo esto que estamos hablando. El doctor Favaloro, René Favaloro, en Cleveland, en Estados Unidos, inventó una cosa genial, que era hacer un puente entre la aorta y la coronaria por debajo de la obstrucción. Un puente coronario, lo que llamamos el bypass. Esto lo hizo René Favaloro en el año 67. Entonces, esto realmente ha sido revolucionario y lo que ha sido el nacimiento de la cirugía cardíaca. El doctor Favaloro, yo le conocí, todavía siendo yo médico residente en Barcelona, que fue invitado allí poco después de su invento. Pues él era una persona entrañable. Es un argentino que llevaba muchos años en Estados Unidos trabajando, muy respetado en el mundo. Y luego yo iba mucho a Buenos Aires y me invitaban en Buenos Aires, en el hospital alemán y en el hospital británico, a operar a algunos pacientes prácticamente todos los años, y durante años yo iba. Y siempre iba a ver al doctor Favaloro, que tenía la Fundación Favaloro, una personalidad. Él quería su tierra y se fue a su tierra a montar una institución para gente que no podía pagarse la cirugía, que eso estaba todavía muy mal allí en Argentina. Entonces empezaron a tener problemas, no le financiaban, era paciente como de aquí la Seguridad Social, y él tuvo que vender sus terrenos en Argentina, donde tenía plantaciones allá, y los tuvo que vender.
al final vendió su casa de Buenos Aires y yo lo había visto un año antes y se pegó un tiro en el corazón, desesperado, con 76 años. Pero bueno, es una anécdota muy triste, pero es así. Entonces, luego la cirugía coronaria, se utilizaron también las arterias que llamamos mamaria, pero que está por detrás del esternón, o torácica interna también, y otras arterias. Por ejemplo, sacábamos la arteria radial, preguntábamos si era zurdo o no, y le sacábamos la arteria, porque funciona con la otra, ¿no? La radial y la cubital, y hay entre unas y otras hay muchas conexiones, y a veces esa arteria es estupenda y la podemos hacer. Aquí hay algunas de mis operaciones donde está aquí una arteria con la otra, la radial, conectada aquí está la mamaria interna, que nace directamente ahí de la subclavia, y esta, que es la radial, conectada en T con esto, surtiendo 4 arterias coronarias tapadas, obstruidas. Claro, esto ha avanzado y ahora se está haciendo, y todos lo hemos hecho, sin necesidad de la circulación extracorpórea, a corazón latiendo. Operar en corazón latiendo no es fácil, porque el corazón está latiendo, y entonces uno está cosiendo una arteria de 1,5 milímetros, 2 milímetros, con otra arteria en T. Esto no es fácil, pero sí hay un instrumental que te ayuda, que te inmoviliza parte del corazón, aunque ahí influye mucho también tener un gran anestesista que vaya controlando el volumen del corazón y tal. Y bueno, y hay aparatos muy originales y que lo hemos empleado los cirujanos durante tiempo, y que se hace bastante la cirugía sin tener que hacer circulación extracorpórea. Aquí hay alguno de mis operaciones. Y se ha visto con el tiempo que los resultados son tan buenos como los otros. No podemos decir que son muy mejores, no, pero tan buenos como la cirugía con extracorpórea. Pero claro, un enfermo que le opera a uno sin tenerle que hacer circulación extracorpórea, la recuperación es mucho más rápida, el enfermo va mucho mejor, y en definitiva ese ha sido un gran logro de la cirugía. La robótica en la coronaria se emplean igual menos, porque están siendo sustituidas precisamente por eso, pero ahora con la cirugía sin bomba también se practica con bastante, sobre todo porque la cirugía robótica puede uno ampliar lo que quiera, eso es número 1. Y número 2, porque además también elimina toda posibilidad de temblor. No es que estemos temblando, pero quiero decir, en 1 milímetro todo se magnifica. Si nosotros pusiéramos la mano de un cirujano, que a veces hemos tenido que operar en un congreso con una pantalla muy grande, y ahí cualquier mínimo el movimiento, ¿no?, se magnifica mucho. Eso es lo que ocurre en la realidad. El robot lo elimina y se puede hacer perfectamente la cirugía. El cirujano está sentado aquí aparte, no tiene nada que ver con la mesa, ¿no? Esto es un ayudante. Y aquí se ve, bueno, una de las operaciones con el robot. En Santander hay 2 robots. Bueno, y ya vamos por una parte de la conferencia donde el salto a tener menos mortalidad y a mejor calidad de vida, en nuestros tiempos ya, lo que hay ahora, y se está trabajando tanto, y donde van a ver ustedes cómo va esto. Y es un poco como yo le llamo, la convicción en lograr la meta. O sea, tenemos que luchar, porque esta lucha es muy importante. Es muy importante para que la gente salga con buena calidad de vida y, por supuesto, viva, ¿no? Entonces están unas cosas fascinantes, que a mí, yo no acabo de... a mí me va a enfadar mucho, como yo digo, morirme. Pero no porque yo no entienda que la biología ya ha llegado al final, ¿no? Yo lo entiendo, pero me va a enfadar mucho porque me voy a perder cantidad de cosas. Y hay un montón de respuestas que no me dan, que no me han sabido dar. Y yo creo que por lo menos deberían dejar un ratito más para ver estas cosas, ¿no? Fíjense estas cosas. Ya verá
¡Qué maravilla! Por ejemplo, la nanotecnología. Esto se está haciendo ya. La nanotecnología es partículas, imagínense, 1000 millonésima de metro, que parece muy grande, ¿no? Es 1 milímetro, se divide en 1 millón de partes. Bueno, pues eso es una nanotecnología. Y ahí están utilizando partículas, liberando moléculas, células nuevas, en la zona de infarto, células nuevas para que eso se sustituya y vaya bien, y también biomaterial, polímeros, que puedan restituir, pero puntualizando y reparando. Es impresionante. Eso está aquí, no es que esté escrito, que lo vamos a ver, no. Es que se está haciendo. Por ejemplo, esto que está de este mes, se ha visto como las nanopartículas lo que están haciendo es, con láser, crear microburbujas que perforan la membrana celular. Y ahí entran, lo que hacen es crear agujeritos en la membrana celular sin destruir la membrana y que entren ahí las moléculas a través del láser. Esto está publicado este mes en Nature y lo ven ustedes ahí claramente, todas estas moléculas, como las células están aquí dejando esos agujeritos y aquí ya han entrado todo esto. Puede hacer uno, incluso introducir ADN, RNA, todo esto se puede introducir con nanotecnología. Y aquí, y hay incluso empresas que se han dedicado a construir esto, que son vehículos de medicamentos. Y esto que tenemos, los teléfonos que tenemos y tal, todos estos teléfonos que tenemos, que ya llevamos a la oficina, decimos, es que yo llevo a la oficina aquí. No, es que llevas muchas más cosas. Llevas muchas más cosas que vas a aplicar, que es detectores que van a saber si tienes una arritmia, si estás teniendo problemas, si el corazón te está funcionando más lentamente. Esto con la telemedicina, que ya hay programas que se están aplicando. Y, como no, inmediatamente poder avisar ante cualquier síntoma que uno tenga. Esto, fíjense, hay un programa que se llama Latin, que es Latinoamérica, está siendo aplicado ahora sobre todo en México y Brasil, y que es una serie de algoritmos basados en Big Data, donde todos los materiales y toda la información está ahí dentro y está sirviendo de información para que inmediatamente acuda un médico o alguien te llame por teléfono a tu móvil y te diga lo que tienes que hacer. Y la inteligencia artificial. Entonces, eso es el caramelo de nuestros días. Pero es que es verdad, es que tanto el aprendizaje automático, lo que le llamamos machine learning, como el aprendizaje profundo, el deep learning, todo esto está cambiando ya el mundo. La forma de ver. No hace tanto que instalarte un teléfono era tremendo. Ahora, cuando vienen los pobres que vienen de África en un cayuco de esto, lo primero que hacen es llamar a su madre con un móvil. Y vienen de sitios donde no tienen agua. O sea que todo esto, que parece ahora que cómo va a ser esto va a llegar rápidamente. Rápidamente, porque además están metiendo billones de dólares en la tecnología. Y esta tecnología ya está funcionando. Y la vamos a tener. Y nos van a decir inmediatamente si tenemos, con el aparatito aquí al lado, si tenemos un problema de un electro, te van a llamar y te van a decir, oye, ve, acércate a tu centro de salud más cercano, ya. O que el corazón te está funcionando más débil de los bien porque eres un enfermo de corazón, bien porque estás teniendo un problema. Pero claro, es decir, esto llega. No solamente llega, sino que el análisis de las coronarias, a los médicos, por muy cuidadoso que sea, se te pueden escapar cosas. A la inteligencia artificial seguramente no. No es que vayan a pensar, ellos no tienen... nosotros siempre vamos a poder dominar la inteligencia artificial. Es una quimera eso de que van a poder con nosotros. No tienen sentimiento, no tienen empatía,
y de alguna manera necesitan batería. Nosotros tenemos la batería, siempre le podemos desenchufar. Quiero decir, si se ponen pesados, desenchufa. Es maravilloso que John Hopfield y Geoffrey Hinton el 8 de octubre dieran la noticia desde Estocolmo que le han dado el premio Nobel de física, precisamente han aplicado los descubrimientos estos al cerebro humano. Quiere decir, han copiado el cerebro humano en el sistema de redes neuronales y la tecnología inspirada de alguna manera en la estructura del cerebro. Esto es yo creo que merecidísimo premio. Y ahora se está trabajando en predecir qué posibilidades tiene uno de, a lo mejor, de se tenga que cuidar, porque igual tus arterias estás teniendo algún tipo de obstrucción por la retina, pero aplicando la inteligencia artificial en la retina. También esto es cosa reciente. O sea que todo esto que vemos aquí, del 21 de octubre de la semana pasada, ¿no? O hace poco, se está viendo cómo se están integrando todo este tipo de información. Es que realmente se está produciendo información fresca prácticamente cada día. Y entonces esto se aplica lo que le llaman el programa Gray 3.0. Este programa es personalizado. O sea, tú no vas a ser parte de un macromundo donde hay... No. Es que tú y tus circunstancias, tú y tu genética, tú y la respuesta tuya a un determinado medicamento lo va a tener la inteligencia artificial. Y cuando se dirija al médico va a decir, esto es lo que hay que darle a este señor. Y rápido. O sea, no va a haber que estar mirando la historia hoja por hoja. Y ahora, por ejemplo, lo mismo con la rehabilitación cardíaca personalizada. Ahora nos meten en una cinta, si has tenido un infarto, para rehabilitarte. La inteligencia artificial va también a proyectar qué es lo que hay que hacer contigo y cómo y cuándo y qué día hay que empezar. Claro, tenemos un pequeño problemita. Sobre todo aquí el observatorio sabe mucho de esto. La radioastronomía está teniendo un problema. Es que Elon Musk ha metido ya 6.400, esto es de ahora, de septiembre, 6.402 satélites que están rodeando el mundo, que están emitiendo radio, por mensaje radio. 1.000 OneWeb tiene ya. Y ahora Amazon quiere meter en el espacio de 2 años, 3 años, 4 años, también está pensando en 3.000, en 2.000, Amazon. O sea que vamos a estar rodeados de satélites, por supuesto, a baja altura. Por ejemplo, sabemos que la Estación Espacial Internacional está solo a 400 kilómetros. El Hubble está a 515. Este hombre millonario se ha metido ya en la Polaris Dawn a 700 kilómetros, privado, pagando él, y ha llevado un traje espacial allí por encima de donde está el Van Allen. Allí a 1.000 kilómetros de tal. O sea que ya la NASA está siendo invadido por los dólares y son los que están moviendo este sistema. Entonces la radioastronomía tiene un problema. Entonces la frecuencia de los satélites va a tener que cambiar o nos quedamos en radioastronomía, que es un problema grave. Porque claro, hay demasiada polución de la radio a baja altura. Entonces esto va a ser un tema que va a haber que debatir, porque los satélites nos vienen bien a nosotros, eso está claro. Nos vienen bien porque vamos a estar totalmente comunicados en cualquier región del mundo con los sistemas que hemos descrito anteriormente. Y esto es lo que me gustaría ver. Es que claro, si hemos en 15 años bajado el 41%, yo presumo que el infarto va a dejar de ser un problema terrible, que hace una década o hace tal nos parecía una cosa mortal, y va a dejar de ser un problema, y va a ser un inconveniente que se puede tratar bien, pero con el tiempo es oro. Y la inteligencia artificial nos provee de este arma, nos provee de que el tiempo es oro. Aquí lo tienes.
Eso es la inteligencia artificial. Y bueno, este pico maravilloso del Everest va a requerir, como hemos dicho, conocimiento, tecnología, equipo, convicción para darnos supervivencia y también calidad de vida. Y todo esto se va a recuperar con la investigación científica, sin ninguna duda. Y como decía el gran estadista británico, y no olvidemos, premio Nobel también, de literatura, un político que ha sido premio Nobel, que dice, esto no es el final, ni siquiera el comienzo del final, estamos más bien al final del comienzo. Y con el infarto pasa lo mismo. Lo que está ocurriendo, sabemos ahora mucho del infarto. Vamos a tener que necesitar saber más del infarto, pero esto es un sólido comienzo, un sólido, magnífico comienzo que estimule a los científicos como guía para, de alguna manera, descubrir tantos secretos que todavía esconde el corazón humano. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José Manuel, y enhorabuena por ponernos al día de las últimas noticias sobre tu especialidad. Muchas gracias. Esperemos que te acompañemos en el ratito ese para beneficiarnos también del asunto. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, presidente. Muy bien, mira, te voy a hacer entrega, como siempre hacemos, el cartel que hemos diseñado. Muchas gracias. Muchas gracias. El 50 aniversario. Sí, 50 aniversario del concurso de cuentos Puente Suazo, un magnífico libro que recopila todos los cuentos que durante 50 años que se han... Es una labor increíble de haber recopilado todo esto, ¿no? Es un buen trabajo. Felicidades a los que lo han hecho posible y la academia. La academia es que es un centro de cultura de la isla más que probado. Larga vida a San Romualdo. Gracias. Pues la Academia agradece la presencia de las autoridades civiles y militares, señora delegada de Cultura, miembros de la Corporación Municipal, almirante del Arsenal, compañeros y compañeras académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, pues como siempre que nos siguen en nuestros actos, pues les anuncio que el próximo acto será una conferencia el martes 5 de noviembre, a esa misma hora, a las 7:30, y una conferencia que se titula ¿Qué nos hizo humanos? Los orígenes del arte prehistórico en la provincia de Cádiz. Conferencia que va a estar a cargo de don Diego Salvador Fernández Sánchez, doctor especialista en arte rupestre prehistórico de la Universidad Complutense de Madrid. Lo presentará don Juan Antonio Lobato García, vocal de arte de esta academia. Están ustedes todos invitados. Nada más, de nuevo agradecer la presencia y la magnífica conferencia del profesor Revuelta, que esperamos aquí verlo próximamente en otros actos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.